Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que dispones para deleitarnos y gozarnos con la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos hables, Señor, por medio de tu mensaje, por medio de esta palabra escrita que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que comprendamos lo que quieres mostrarnos el día de hoy, pero sobre todo que lo pongamos por obra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Comenzamos, como ya es una costumbre, con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Ay, me dio comezón. Con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, y que escrito está: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestro Maestro Jesús conoce nuestra naturaleza y hoy nos habla así, por la incredulidad que está en nosotros. Por eso nos dice esto, y Él nos aconseja que manifestemos a todos lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestras vidas, a los que con sinceridad compartimos el Evangelio que se nos ha enseñado, convirtiéndonos en expositores de la palabra de Dios al creer lo que escrito está. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ahora, ¿cómo daremos gloria y honra con este conocimiento? Que con nuestro corazón cumplamos los mandamientos de Dios al ponerlos por obra hasta el fin. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Vamos a comenzar con la lectura. Seguimos con el primer libro de Crónicas y en esta ocasión comenzamos con el capítulo 10 y escrito está: Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. David es proclamado rey de Israel, capítulo 11. Escrito está: Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También el Señor tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. David toma la fortaleza de Sión. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe,
y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Miló hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Los valientes de David. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando ahí juntos en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque el Señor los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Señor, y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio tenía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Elhanan, hijo de Dodó de Belén, Samot arodita, Eles pelonita, Ira, hijo de Iques tecoita, Abiezer anatotita, Sibecai usatita, Ilai aoita, Maaraí netofatita, Eled, hijo de Bana netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gaba de los hijos de Benjamín, Benaya piratonita, Urai del río Gas, Abiel arbatita. Asmabel barumita, Eliaba sealbonita, los hijos de Asem gisonita, Jonatán, hijo de Saje ararita, Ayam, hijo de Sacar ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer mequeratita, Ahías pelonita, Erro carmelita, Naari, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agrai, Selec amonita, Naarai beerotita, escudero de Joab de Sarbia, Ira itrita, Gareb itrita, Urías eteo, Sabad, hijo de Ahía, Adina, hijo de Sira rubenita, príncipe de los rubenitas, y con él 30, Anán, hijo de Maaca, Josafat mitnita, Usías astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotam arorita, Gediel, hijo de Simri, y Joa, su hermano Tisita, Eliel Maavita, Jerebai y Josabías, hijos del Naam, Idma Moabita, Eliel, Obed y Jaziel Mesobaita. Capítulo 12 del primer libro de Crónicas, escrito está: El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal Aiezer, después Joás, hijos de Sema Gabaita, Gesiel y Pelet, hijos de Armabet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufita,
Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad huyeron y se fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ese era el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana, perdón, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si han venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con ustedes. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz para con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David, y contigo, y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, ávido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnas, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí 1000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan dispuestos a pelear, 28,600. De Aser dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que le eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Capítulo 13 del primer libro de Crónicas, escrito está: David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel:
Si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ello. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca del Señor Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca del Señor? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Capítulo 14 del primer libro de Crónicas escrito está. Hiram envía embajadores a David. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Y entendió David que el Señor lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefe, Jafia y Elisama, Beliada y Elifelet. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemaran. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y el Señor puso el temor de David sobre todas las naciones. Bueno, con esto terminamos la lectura de los capítulos del Antiguo Testamento, que fueron del 10 al 14, y estamos viendo, como les decíamos, todo el primer libro de Crónicas se va a tratar de la historia de David. Va a finalizar, el primer libro de Crónicas va a finalizar obviamente con la muerte de David. También les habíamos dicho que todo Crónicas, los 2 libros de Crónicas, se dedican única y exclusivamente a los reyes de Judá, no tocan a los reyes de Israel. Esa es la gran diferencia con el libro de los reyes. Aquí ya empezamos a ver cómo David, ya lo habíamos leído en Reyes, pero aquí está un poquito más explicado acerca de cómo David ascendió al trono. Lo que sí me encanta son otra vez, no sé, me emociona mucho esto de leer de los valientes de David, porque hijo,
Yo no me los quisiera haber encontrado en una guerra a estos cuates, ¿no? Se ve que estaban medio loquitos, matando leones por diversión. Uno mató a 300 con una lanza. Otros se metieron al valle de los filisteos porque David tenía sed. mm, Otro mató a un egipcio. No, 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 eran unos, quién sabe esos cuates ni de qué tamaño o qué complexión. Tan solo el hecho de ese que habla la historia de que mató a 3 leones, imagínense nada más, ¿no? O sea, para enfrentarse a 3 leones, ya chicos o grandes. Digo, si cuando te araña un gato ya quieres salir llorando, imagínense un arañazo de un león, ¿no? Y, y estos cuates, y esos 30 que mencionaron, otra vez volvemos a ver el nombre de Urías Eteo, sus oficiales, de dónde venían, quiénes eran. Aquí está más detallado un poquito más. Si recuerdan cuando vimos en Reyes los valientes de David, no se mencionan todos los nombres ni de dónde eran. Y aquí sí mencionan todos los nombres de dónde eran y se conforma por decirlo así, la guardia personal de David. Vimos ahí nombres conocidos, vimos por qué Joab ascendió a su cargo de general del ejército de David, ¿no? Por la promesa que hizo David acerca de quien reconquistara la ciudad de David, que era Jerusalén, Sión, la ciudad de David, le iban a entregar ¿cómo se llama? El cargo de ser general de todo el ejército. Y cuando David reinó sobre Jerusalén y sobre Israel, Joab fue el general de todo el ejército de Israel. Bueno, en realidad esto ya lo leímos en Reyes, ya es una recapitulación un poco más detallado. Si hay alguna cosa que nos salte, bueno, nos tiene que saltar que David siempre estuvo al servicio del Señor. Si se dieron cuenta cuando los filisteos invadieron a Israel, David lo primero que hizo fue consultar a Dios acerca de si lo seguía o no. Y el Señor le dijo, sube porque vas a acabar con ellos. De hecho, la palabra dice que, ¿cómo se llama? Que, el Señor puso temor en todas las naciones a consecuencia ¿cómo se llama? De que David había sido elegido como rey de Israel. El Señor puso temor en todas las naciones y por eso David siempre salía con el Señor y conquistaba todo lo que estaba alrededor de él. Recuperó todo lo que había perdido Saúl, recuperó mucho, conquistó mucho más cosas, no acabó al 100% con sus enemigos, pero a todos los sometió. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión terminamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan y escrito está, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¡Guau! Palabras de vida eterna. ¿Dónde podemos encontrar eternidad? En la palabra de Dios. Aquí viene absolutamente todo. Cuando a mí me dicen, ay hermano, que tengo profecía para ti, órale, gracias, ¿no? Y me dicen, ¿la quieres oír? No, no. ¿Por qué? Porque toda la profecía que yo necesito ya viene aquí en la palabra del Señor. ¿Para qué me interesaría saber a mí qué puede ocurrir o qué puede pasarme y todo?
los designios de Dios son inamovibles. Él ya me predestinó para algo, Él ya sabe el día que me ha de llamar a su reino, Él ya sabe lo que me va a pasar el día de mañana, lo que va a pasar pasado mañana. O sea, realmente a mí no me mueve eso de que traigo profecía para ti. Ah, órale, guárdala, ¿no? Ahí nos vemos. No, realmente no me mueve nada eso de que es que el Señor me ha dicho. No, pues el que el Señor a mí me dice por medio de su palabra. Eh, en realidad no entiendo, sigo sin entender a la gente por qué está tan interesada en conocer profecías o por qué quiere profetizar. Si entendieran el contexto de la palabra profetizar y su etimología, se darían cuenta que profetizar significa declarar su palabra, declarar la palabra de Dios, no andar diciendo tonterías de que vi un altar lleno de fuego y lleno de monedas. Eso es basura, eso son tonterías, son, si lo interpretamos a la luz de la Biblia, inclusive lo que están profetizando es satánico, ¿no? Es de demonios, ni siquiera saben lo que están profetizando. Por ahí con horror y asco, la verdad, he visto que se va a inaugurar una universidad de profetas. Es una verdadera aberración a la palabra del Señor, pero allá ellos y ojalá les dé tiempo de arrepentirse, porque si no, si creen que estos calores están duros, imagínense cómo estará el infierno. Aquí híjole, a mí Pedro me sorprende, ese Pedro el impetuoso, el bravo, el que después se convirtió en un manso y humilde, ¿cómo le responde a nuestro Señor? ¿Y a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Híjole, imagínense, y Pedro le completa, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa confesión de fe que hizo Pedro en ese momento es una confesión que cada uno de nosotros debería de hacer. Cada vez que tenemos dudas, cada vez que nos queremos mover hacia un lado, luego he conocido cristianos que andan leyendo horóscopos o que andan consultando las cartas, esos no son cristianos, esos son anatemas, ¿sí? Pero si nosotros vamos a la iglesia por lo que nos dan, lo que nos pueden dar, por recibir milagros, no eres cristiano. Tú debes de ir por amor a Cristo, por el sacrificio que hizo por nosotros, por la salvación eterna que tenemos gracias a que Él se subió a una cruz. Yo no voy esperando milagros, yo no voy esperando que me den, yo no voy esperando cargos, yo voy porque es amor que siento a mi Señor y Salvador, por todo lo que hizo en mi vida, por todo lo que hace en mi vida y por todo lo que hará en mi vida. Ese es el verdadero motivo por el que debemos de ir a congregarnos. Eh, yo he creído que mi Cristo es el Señor y Salvador del mundo, que es el Dios viviente, que es el Dios hecho carne. Yo he creído que Él es el único que me puede brindar la salvación. ¿A dónde me puedo ir si solo su palabra tiene vida eterna? Y créanme, yo pasé por el budismo, pasé por el zoroastrismo, pasé por el catolicismo, en mi búsqueda de la verdad, hasta que encontré a mi Señor y Salvador Jesucristo, acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente pudo Él llenar el hueco en mi corazón que yo había tenido buscando la verdad. Él es la verdad. Si nosotros, a mí me dan a veces pena y lástima los que practican la fe católica, porque ellos dicen que la Biblia no es suficiente. Ellos dicen que la Biblia no es suficiente para acceder al cielo. Ellos dicen que los escritos de los papas y de los expertos que interpretan la Biblia tienen igual autoridad que la palabra de Dios. Pobres, ¿no? Se ve que no los dejan leer Jeremías allá cuando Jeremías les dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Porque el único hombre en el que debemos confiar es en nuestro Señor Jesús. Estas son palabras de vida eterna, estas palabras traen salvación, estas palabras traen redención, estas palabras traen justificación, estas palabras son las únicas que necesitamos para ascender con nuestro Padre Celestial. Aquí está la profecía, aquí está mi manera de vivir, aquí está mi camino de santidad, aquí está la verdad, el camino y la vida, aquí está mi Señor Jesús en cada uno de los libros. Es palabra de vida eterna. Siempre nos están amenazando con que la van a destruir, siempre nos están amenazando con que ya la están prohibiendo en algunos países. Le digo a mi esposita y yo que ya la estamos transcribiendo a mano
por si surge eso, ¿no? Yo a veces también no entiendo a los cristianos que se preocupan por la tribulación, que si es antes, que si es después, que si vamos a pasar por ella. O sea, ¿eso qué? Si es si el rapto es antes de la tribulación, gloria a Dios. Si el rapto es después de la tribulación, gloria a Dios. Si es durante la tribulación, gloria a Dios. Dice, por eso la palabra nos advierte, ¿qué son esos 7 añitos de sufrimiento comparado con una vida eterna que vamos a tener con nuestro Dios protector, poderoso, salvador, Señor de los ejércitos? Esos cristianos, diría Kevin Witt, son unos burros. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupan tanto de cuándo es el rapto? Preocúpense por pregonar el evangelio, preocúpense por estar bien en sus vidas. No sé por qué quieren venir a imponernos sus ni siquiera sus estudios bien fundamentados, cuando lo que debemos de hacer es propagar el reino. Ajá, estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Sí es importante estudiar, sí, pero es más importante regar el evangelio y caminar en santidad. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Esperemos que el día de mañana podamos estar presentes. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tiene vida eterna inmersa en todo ese manual que nos has dejado. Creemos, confesamos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestra única guía, tú eres el camino, la verdad y la vida. A ti, Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Te agradecemos por todas esas cosas que nos das diariamente sin merecerlas, Señor. No tenemos derecho a todo lo que nos das, pero tú en tu gracia y en tu misericordia y en tu amor nos los otorgas, nos cuidas, nos proteges, aumentas nuestra fe, Señor. Nos alimentas no solo físicamente, sino nos alimentas con tu pan espiritual. ¿Qué podemos hacer para pagar esta deuda, Señor? Nada. Mis obras no sirven de nada para poder complacerte. Simple y sencillamente, Señor, me sujeto a tu gracia. Me aferro a ti como Señor y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres el único, Señor, que me va a llevar a caminos estrechos, Señor, pero que me conducirán a la eternidad. Tú eres el camino, Señor, porque donde vamos a transitar, tú eres la puerta que nos da entrada a la vida eterna, y contigo queremos morar en el cielo donde estás tú. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias te damos, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.